Esta vez, compartamos la palabra de Dios con el tema Enseñad lo que os he mandado. En la actualidad, hay muchas iglesias en el mundo. Al verlas, no podemos evitar pensar, estas iglesias, como la arena del mar, están guardando y enseñando lo que Cristo mandó. Pensando en este asunto, tomémonos un tiempo de gracia para tener esperanza en el cielo. Hay muchas iglesias en el mundo. Entonces, ¿no es una cuestión de rutina para ellas obedecer lo que Dios mandó? Todas las cosas que Dios nos mandó hacer son el camino a la salvación, el camino al eterno cielo y el camino al perdón de pecados. Nadie puede entrar en el eterno reino de los cielos sin pasar por ese camino. A fin de salvar a toda la humanidad, Cristo enseñó las leyes y los principios de salvación. Por eso las últimas palabras de Cristo, antes de ascender al cielo, fueron: enseñad a las naciones que guarden todas las cosas que os he mandado. Sin embargo, veamos las iglesias del mundo hoy en día. Ha pasado mucho tiempo desde que las enseñanzas de Cristo desaparecieron de la tierra. En cuanto al número de iglesias, incluso se describe que son tantas como la arena del mar. No obstante, las enseñanzas de Cristo no se predican en ninguna iglesia. Es muy sorprendente. Una iglesia es para creer en Dios y en Jesús. Las personas creen que todas las iglesias del mundo tienen las enseñanzas que Jesús dio para salvar a la humanidad. Pero no es así. Cristo anticipó cómo sería esta generación en la actualidad. Por ello, su última petición fue: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Apocalipsis capítulo 22 también contiene esta petición, sin añadir ni quitar de las palabras del libro de la profecía. Es porque Él previó que la última generación no obedecería su voluntad. Dios, que conoce el fin desde el principio, previó esto y pidió a todas las personas de la tierra seguir el camino de la salvación que Él había abierto. Hoy entonces, estamos guardando lo que Cristo nos mandó y lo enseñamos tal como es. Examinándonos, avancemos un paso más hacia el eterno reino de los cielos en este día de reposo. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí podemos ver claramente que debemos predicar a todas las naciones. Jesús nos hizo conocer que debemos enseñar a todas las personas todo lo que nos ha mandado. Continuemos leyendo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En estas palabras están contenidos el amor de Jesús por la humanidad e importantes asuntos para nuestra salvación. Cristo sabía muy bien que si se añaden y proclaman otras enseñanzas a la humanidad,
nadie puede llegar a la salvación. Así que dejó su última petición a sus discípulos: enseñadles que guarden todo lo que os he mandado. Este es el final del Evangelio de Mateo. Hoy, numerosas personas en la tierra afirman creer en Jesús. Como se mencionó, aquellos que con orgullo afirman creer en Dios son tantos como la arena del mar. Entonces, solo podemos pensar detenidamente en una pregunta: ¿están guardando y enseñando lo que Cristo mandó? Es porque la pregunta está estrechamente relacionada con nuestra salvación, el perdón de pecados y la gloria del reino celestial. Por tanto, quien quiera que desee ir al cielo y recibir el perdón de sus pecados, debe pensar seriamente sobre esta cuestión: ¿estoy obedeciendo lo que Cristo ha mandado? Además, ¿lo estoy enseñando? Entonces, ¿por qué hoy en día las iglesias no enseñan lo que Cristo mandó? En resumen, es porque no son las iglesias con las que Cristo se complace. En pocas palabras, son iglesias falsas. Entre las enseñanzas de Cristo está la enseñanza: guarden la Pascua y reciban la vida eterna. Entonces, ¿es una enseñanza verdadera de Cristo? ¿Es una enseñanza que debemos obedecer? Estudiando este asunto, demos gracias a Dios por darnos la Pascua, la verdad del nuevo pacto. Y demos gloria a Dios por darnos la bendición de guardarla y predicarla. Vayamos juntos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Mis ovejas, en esta parábola, se refiere a los santos que creen en Jesucristo. ¿No es así? Lo que Jesús prometió dar a los santos que creían en Él fue la vida eterna. Él dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, a quienes escuchen la voz de Jesús y lo sigan, y tengan la fe verdadera en Él, se les dará una promesa. ¿Cuál es? Se les dará la promesa de la vida eterna. Jesús definitivamente habló sobre esto. Pero ellos no creen, porque no son de mis ovejas. Sin duda mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y daré una señal de que ustedes son mis ovejas. La señal es la vida eterna. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos hace 2000 años, ¿a través de qué proceso dijo que daría la vida eterna a la humanidad? Necesitamos pensar en estas preguntas detenidamente. Muchas iglesias dicen: si solo creemos en la preciosa sangre de Jesucristo, podemos obtener la salvación y la vida eterna. Hablan de manera abstracta y vaga, pero Jesús especificó
cómo podemos tener la vida eterna. Veamos Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre aquí? Jesús. Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En otras palabras, si no coméis la carne de Jesús y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué tiene? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Continuemos con el versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El versículo 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Con respecto al significado de la carne y la sangre de Jesús, Él nos dio la respuesta. Veamos la escena relacionada en Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, versículo 17, está escrito: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La carne y la sangre de Jesús están estrechamente relacionadas con esta Pascua. Por eso estamos viendo la escena de la Pascua hoy. Versículo 18. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús celebró la Pascua. Sus discípulos también la guardaron. El versículo 19 dice: y los discípulos de Jesús, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Las palabras, celebraré la Pascua con mis discípulos, muestran que esta era la orden de Jesús. La Pascua es la fiesta que contiene la determinación, voluntad y orden de Jesús. Entonces, ¿cómo se guarda la fiesta de la Pascua? Continuemos con el versículo 26. Aquí pueden ver cómo se llevó a cabo la ceremonia de la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús. ¿Qué tomó? El pan de la Pascua. Y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es, ¿qué? Esto es mi cuerpo. En Juan capítulo 6, Jesús dijo: el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene vida eterna. Aquí en Mateo capítulo 26, Jesús dijo en la Pascua, partiendo el pan: esto es mi cuerpo, es decir, mi carne. Y dio el pan de la Pascua a los discípulos. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias. La copa aquí contiene el vino de la Pascua. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Versículo 28. Porque esto, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomando el pan de la Pascua, enseñó a los discípulos que el pan era su santo cuerpo. Con respecto al vino de la Pascua, dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús dio a conocer a la humanidad que el vino de la Pascua es su sangre. En Juan capítulo 6, Jesús mencionó: el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene vida eterna. A través de esta ceremonia de la Pascua, dio la respuesta. Jesús nos enseñó la manera de tener su carne y su sangre. En definitiva, el pan y el vino de la Pascua indican la carne y la sangre de Jesús.
quienes coman el pan de la Pascua y beban el vino de la Pascua, llegan a comer la carne y a beber la sangre de Jesús. Jesús nos concedió la promesa de la vida eterna mediante la Pascua. Jesús prometió: quien quiera que participe en esta ceremonia tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquellos que participen en esta promesa se convertirán en ovejas de Jesús. Jesús prometió explícitamente: obedecerán mis palabras y me seguirán. Pero a quienes no lo hagan, no puedo darles la vida eterna. No tienen vida en ellos. De este modo, la Pascua es muy importante. Es la santa ceremonia guardada por Jesús y sus discípulos, y la santa ordenanza que Dios nos mandó guardar. ¿No es así? Por esa razón, Jesús mencionó especialmente la Pascua como el nuevo pacto. Encontremos la misma escena de guardar la Pascua en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos. ¿Qué? Preparar la Pascua fue el mandato de Jesús. Jesús nos mostró el modelo de la fe y nos dio sus enseñanzas a través de esta Santa Pascua. ¿No es verdad? Y preparadnos la Pascua para que la comamos. Versículo 9. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, tal como Jesús les había dicho. Encontraron a un hombre y, ¿qué prepararon? Prepararon la Pascua. ¿Quién la preparó? Sus discípulos prepararon la Pascua, como Jesús les había dicho, y la guardaron. ¿No es así? Versículo 14. Cuando era la hora. Aquí, ¿a qué hora se refiere la hora? Cuando llegó la hora de guardar la Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Participaron en la Santa Cena de la Pascua. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es, ¿qué? Mi cuerpo, que por vosotros. En los evangelios de Mateo y Lucas, Jesús enfatizó que el pan de la Pascua es su cuerpo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué nos dijo Jesús? Nos dijo que hiciéramos esto. La Pascua es la fiesta que debemos guardar sin falta. ¿De quién es este mandamiento? Es la orden de Jesús, según la Trinidad. ¿No es la orden de Dios Hijo? Leamos el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En Mateo capítulo 28, Jesús dijo: enseñad a las naciones que guarden todas las cosas que os he mandado. Estas fueron las últimas palabras proclamadas a los miembros que se reunieron justo antes de que Él ascendiera al cielo, en el Monte de los Olivos. Entonces, ¿qué deberían hacer todas las iglesias de hoy con la Pascua? Deben guardarla, ¿no es así? Jesús nos dijo: enseñad a todas las naciones que guarden todas las cosas que os he mandado. Sin embargo, en la actualidad ninguna iglesia guarda la Pascua del Nuevo Pacto. Es increíble. Jesús repetidamente nos pidió guardarla. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y les daré la vida eterna. Jesús decidió todo el procedimiento y el método para darnos la vida eterna.
En el día de la Pascua, dando el pan y el vino de la Pascua a sus discípulos, Jesús dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Coman y beban para que reciban la vida eterna. E incluso nos mandó guardarla, diciendo: haced esto en memoria de mí. Así que, no es sorprendente que no haya ninguna iglesia en el mundo que guarde la Pascua, aunque es la santa enseñanza de Cristo. Si anhelamos el eterno reino de los cielos y queremos recibir la vida eterna, ¿qué debemos hacer con todas las leyes, ordenanzas y decretos que Dios ordenó? ¿No es razonable guardarlos? Aquellos que guardan la ley de Dios son quienes creen en Dios. Aunque muchas personas afirman creer en Dios, no recorren el camino de la fe. Pero Jesús profetizó sobre esto de antemano. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué tipo de personas son quienes dicen, Señor, Señor? ¿No son quienes alegan creer en Dios? ¿Quiénes dijo Jesús que entrarían en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús expresó que solamente quienes hagan la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús también dijo: enseñad a todas las naciones que guarden todas las cosas que os he mandado. No obstante, hoy en día todas las iglesias del mundo están llenas de cosas que no son los mandamientos de Jesús. Por el contrario, rechazan lo que Jesús mandó. Es realmente asombroso. ¿Es el reino de los cielos un lugar en donde se puede entrar con solo decir Señor, Señor o invocando el nombre de Jesús? De ninguna manera. Debemos seguir la voluntad de Dios. Dios nos ha dado su testimonio a fin de poner su sello en nosotros, para que podamos saber que somos sus ovejas y sus hijos. ¿Cuál es su testimonio? ¿No dice la Biblia que es la vida eterna? Está escrito: y les daré la vida eterna, y nunca perecerán. Confirmemos una vez más si el testimonio de Dios es la vida eterna, a través de la cual podemos entrar en el eterno reino de los cielos y ser sellados como los verdaderos hijos de Cristo. Confirmémoslo mediante 1 de Juan capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene, ¿qué tiene? El testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué? Vida eterna. El hecho de que Dios nos haya dado la vida eterna es el testimonio. En el versículo 10, ¿qué debe tener cualquiera que crea en el Hijo de Dios? Solo los que tengan el testimonio de la vida eterna son quienes creen en Jesús, y Dios los ha agrupado juntos. Hay muchas iglesias en esta aldea global y tantos creyentes como la arena del mar. Cada uno de ellos piensa con confianza: como creo en Jesús, dado que creo en Dios, puedo ir al cielo. Sin embargo, Dios nos ha dado un testimonio para distinguir claramente qué clase de persona es el que cree en Jesús. Está escrito que cualquiera que cree en el Hijo de Dios definitivamente debe tener el testimonio de que Dios le ha dado la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos tener la vida eterna? A través de la Pascua. Solo cuando creamos en la Pascua y practiquemos todo lo que Jesucristo ha mandado. ¿Qué dijo Jesús que daría a quienes comieran la carne del Hijo del Hombre y bebieran su sangre? Jesús dijo que les daría la vida eterna.
La Biblia da testimonio de que solo aquellos que tengan el testimonio de la vida eterna son quienes creen verdaderamente en Dios y siguen sus enseñanzas. De ser así, entre los 7.000 millones de personas, ¿hay algún grupo u organización que siga las enseñanzas de Jesucristo, comiendo el pan y bebiendo el vino de la Pascua, según la ordenanza de la Pascua del Nuevo Pacto? ¿Quién guarda la Pascua de esa manera? ¿No es la Iglesia de Dios, los hijos de Dios? Jesús indudablemente prometió que a través del santo pan y vino de la Pascua daría la vida eterna. Aunque en la actualidad hay un sinnúmero de iglesias, muchas personas dicen: he leído mucho la Biblia, pero nunca he escuchado sobre la Pascua. Esto es algo muy deplorable. En los 4 evangelios, Jesús explicó en detalle todos los procedimientos y ordenanzas para la vida eterna, que Él personalmente enseñó y practicó como ejemplo para que lo sigamos. No obstante, excluyen lo que Jesús explicó en detalle, como si no estuviera en la Biblia. Cada vez que esto sucede, me siento triste. Muchas personas dicen: con solo creer en la preciosa sangre de Jesús, podemos ser salvos. Así que, ¿cuál es el fin de todos esos procedimientos y ordenanzas? Insisten en tener el testimonio en ellos porque creen en Jesús. Sin embargo, cuando les preguntamos: ¿guarda la Pascua?, contestan que no. No celebran la Pascua, pero afirman tener el testimonio en ellos. ¿De quién es el testimonio entonces? Sin embargo, nosotros tenemos el testimonio de Dios. Debemos tener el testimonio de Dios, la vida eterna. ¿No es así? ¿Podemos ir al cielo por nuestra cuenta? De ninguna forma. Aunque muchas personas alegan con sus labios que creen en Jesús, en realidad no creen en Él. Por eso, ¿qué dijo Jesús? Él dijo: nunca os conocí. ¿Dios negaría a quienes creen en Él, diciendo que nunca los conoció? No lo haría. Sin embargo, Jesús en definitiva dijo que nunca los conoció. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Dios dijo que nunca los conoció, pero ellos dicen creer en Jesús. Es muy lamentable, ¿verdad? Debe haber un claro testimonio entre Dios y nosotros. Nosotros creemos en usted, y ustedes son mis ovejas. ¿Con qué estableció Dios el testimonio? Lo estableció con la vida eterna a través de la Pascua del Nuevo Pacto. La Pascua es así de importante, por lo que nadie puede ser salvo con solo decir: creo en Dios. ¿Cierto? Veamos 1 Corintios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Este versículo indica que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí, ¿qué nos muestra la Biblia? Nos muestra que nos hemos hecho un cuerpo con Cristo mediante el pan y el vino de la Pascua. ¿Qué deberíamos hacer a fin de participar verdaderamente en la preciosa sangre de Cristo? Debemos participar en el pan y el vino. Hoy, lo que quiero decirles es la palabra de Dios, el mandamiento de Jesús. Predicad todo lo que os he mandado, para que todas las personas del mundo puedan obedecerlo. Por eso, debemos conocer lo que Jesús nos mandó y predicarlo.
En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, Dios nos dijo que no añadiéramos ni quitáramos de sus palabras. Y dijo que si alguno añadiere algo a sus palabras, Él traerá sobre él las plagas. Y que si alguno quitare algo de sus palabras, Él quitará su parte de la santa ciudad del cielo. Hermanos y hermanas de Sión, les pido sinceramente que prediquen lo que Cristo nos mandó tal como es. Ahora, permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.